tal? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo algo de lo que se puede deducir cuando te lees y verás subconsciencia. Como sabéis, este libro es el que he publicado hace ya un año, bueno, un poco menos de un año, y habla sobre la historia de España, de los pueblos, mejor dicho, de la historia de los pueblos que han pasado por España y de cómo estos han ido haciendo su parte en la creación de la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, pues si habéis visto algún vídeo mío, os explicaba cómo cada uno de los pueblos tiene su historia, cada uno tiene sus traumas y cada uno tiene sus aportaciones positivas, ¿no?, al resto de los demás que se han cruzado con ellos en este país, en España. Entonces, para que tengamos una idea así capitular de lo que podemos deducir al leer este libro, porque está abierto a lo que uno puede llegar a concluir, además de lo que yo ofrezco como concluido por mi parte, es el caso del partido de Junts per Catalunya. Vale, Junts per Catalunya es un partido que, como todos sabemos, no está demasiado integrado en la conciencia colectiva de España, ¿no? Es un partido que nace, crece y, no iba a decir muere, pero se desarrolla por lo menos en Cataluña. No hay más, no hay ningún sitio más en donde este partido tenga más simpatizantes o simpatizantes, ¿no? A uno le puede parecer mejor o peor, pero en realidad no tiene mucho contenido que se le pueda unir a ellos, a esa idea de país, que si no está dentro de Cataluña. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues según mi teoría, según la idea que yo planteo en este libro, es que como seres humanos compartimos una genética, tenemos una información en los genes, la genética, ¿no?, que se transmite a través de los diferentes bueno, pues, padres, ¿no?, que nos dan a luz, nuestros abuelos, nuestros ancestros, que convergen en este tipo de información y que nos dan a cada uno una notoriedad, una mayoría sobre la de los demás. Es decir, tenemos algo más, o un poquito más del 50% de esa información relativa al pueblo que nos ha tocado ser, que el de los demás, porque al final todos tenemos un poco de todos también, ¿no?, de todos los que tenemos, digamos, dentro de la zona en la que vivimos, ¿no?, y de la historia que nos ha precedido. Entonces, pues en este caso, Junts no serían españoles como tal, no serían propiamente españoles, nacidos en España sí lo son, pero no son, digamos, genéticamente españoles, por el hecho de que en el año 1713, 1700 si queréis, cuando llegó aquí Felipe V, proclamado nuevo heredero de la corona española, después de la guerra de independencia y todo lo que pasó entonces, cuando el Imperio Español, pues, ya poco más que una historia bonita llegó a ser, resultó que después de esos primeros 80 años de reinado Borbón, reinado francés en España, podemos decir, pasó lo que pasó en Francia, ¿no? Pasó una revolución social, política, de todos los colores, que llevó a la monarquía a que se extinguiese, ¿no?, a que se aboliese, por fin, finalmente. Pero hubo una cierta parte de la población, pequeña, pero bueno, hubo una cierta parte que sí fue importante, ¿no?, que tuvo su importancia, que se la denominó la Vendée, que se trataba de esa gente que no estaba de acuerdo con esa revolución, que no quería, que no creía en eso, porque en realidad la Revolución Francesa, ya lo explico en el libro, fue una revolución un poco fascista, no un poco, sino fascista, en el sentido de que
el pueblo no podía soportar la idea de que no fuesen un imperio, ¿no? Como si lo había sido Italia, en ese caso España o Alemania, ¿no? Y después pues fue Inglaterra. Entonces pues como no podían serlo, como no lo eran, pues se rebelaron tanto con esa forma de liderar que tenían los reyes, ¿no? Por eso vino Napoleón y todo lo demás, pero bueno, sí, ya lo explico en el libro. Entonces, la gente que se fue, digamos, que rehusó esa revolución, que no estaba de acuerdo con todo eso, lo que pasó fue que se unió porque vio en España una salida a toda esa locura, ¿no? Que ellos creían en sí mismos, en su propio pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque España, Cataluña en ese momento, en ese sentido, cuando llegó Felipe V, fue algo que transformó las mentes o que renació las mentes, las subconsciencias de aquellos que vivían en Barcelona, que eran de Barcelona, del área de Barcelona, desde cuando pasó lo que pasó con los visigodos, cuando llegaron allí en el año 300 y pico, bueno, mejor dicho, 400 y pico. En el 300 fue como que empezaron a llegar las invasiones bárbaras y todo esto, y que fueron contra primero Cataluña, que estaban ahí todos los hispanos acojonados con ellos y tal, y por eso se llamaron los visigodos. Entonces, pues los catalanes siempre han tenido ese tipo de terror, de miedo, de rechazo a que les pudiesen conquistar o invadir, ¿no? Empezó con los romanos del siglo II antes de Cristo, pero ya te digo que continúa con los suevos en el siglo IV y después cuando vienen los visigodos y les liberan de los suevos. O sea, es un pueblo que siempre ha sido muy vulnerable a tener invasiones, a tener esa sensación de que les van a quitar lo suyo, ¿no? Y bueno, pues cuando llega Felipe V, los catalanes se rebelan contra la ley que les obliga a ser parte de una ley de armas, ¿no? De una ley que se arma en unión con Portugal y con el resto de España para combatir a los que fuesen, bueno, los posibles enemigos, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que hacen es que se van con Francia, se hacen pues, bueno, se creen parte, ¿no? Se hacen como si fuesen un departamento más de Francia, se conjuran con ellos para poderse excusar de ser parte de la ley de armas que proponía Felipe V, francés, y bueno, pues es parte de Francia durante una temporada, unos años, no sé si son 7, 8 años, o por ahí, 10 años o 13, no me acuerdo. El caso es que, o menos, no me acuerdo. El caso es que, bueno, pues adoptan esta forma incluso iba a decir, de hablar, pero bueno, el catalán es una especie como de mezcla, ¿no? Entre el francés, el español, el italiano. Es una mezcla de lo que pasó en España durante toda la historia, en Cataluña concretamente, vamos, que les obligó a integrar todo este tipo de movidas, todo este tipo de historias, que les dio esa connotación, esa particularidad de ser y de expresarse, ¿no? De todo de ser. Claro, los de Junts, al ser franceses, en realidad, tienen mentalidad francesa, pero una mentalidad que es una mentalidad que no es la franca originalmente, que pudo con los visigodos y les pudo barrer hacia el sur de Francia, por ejemplo, o que pues digamos, son unos acomplejados por no tener de inferioridad, sobre todo por no tener un imperio, por no ser capaces de haber vencido a los alemanes, ¿no? O sea, toda esa zona, toda esa melee que los francos sí tienen, los de Junts, los francos o los franceses nacidos en España, que también lo son los de Esquerra Republicana, no lo tienen porque han mamado o han integrado, aparte de no
la Revolución Francesa, aparte de no asumir eso, han estado, digamos que más cerca de lo que es el pensamiento español durante los últimos 3 siglos. Pero sobre todo se separaron de esa idea de que ellos no eran el imperio y por eso tiene que hacer una revolución y tal. Entonces eso, al fin y al cabo, ha hecho algún tipo de trabajo de mella en sus cabezas y entonces no tienen tanta sensación de complejidad inferior por no tener un imperio. Pero lo que a cambio reclaman es que como fueron, digamos, dueños de Cataluña durante unos años, pues la idea de, o el nicho de nos atacan, nos quitan lo nuestro, etcétera, etcétera, se lo han agenciado, se lo han capitalizado ellos mismos y han podido hacer de eso su grandísima fuerza en cuanto a potencia o poderío nacional en España, ¿no? En eso, pues, son muy hábiles, han sido capaces de entender esa salida, esa necesidad de Cataluña ancestral y, bueno, pues lo que les diferencia con los de Esquerra Republicana es que ellos no han tenido la paciencia de esperar a que Francia les reconociese o les conociera como tal, como una posibilidad de su propio país, y por eso han versionado un poco la misma mentalidad que los franceses, que los francos en sí. Es decir, no quieren a España y se creen con la autoridad de poderles decir lo que ellos quieren que sea España. Y si no lo hacen, pues por lo menos que se queden con una parte de España. Bueno, pues esta es la conclusión que podemos sacar si leemos este libro, el libro Vive la Subconsciencia, que yo puedo ofreceros y que no quiero que vosotros tengáis como principal, sino como algo que os puede ayudar, ¿vale? Pero que sepáis, que sepamos todos, que la idea más indiscutible e imprescindible es que todos tenemos una mentalidad que nos identifica con uno de los pueblos que han pasado por este país. Y en este libro os lo cuento todo, ¿vale? Es verdad que faltan cosas que yo ya, después de haberlo escrito, pues he ido masticando mejor y he podido ir mejorando en mis conclusiones, pero os aseguro que lo que vais a leer no habéis leído, no lo habéis visto en ningún sitio, no lo habéis leído en ningún sitio. Así que si queréis, podéis adquirirlo en todas vuestras plataformas de internet y en papel, en libro físico, a través de también las librerías, como la Casa del Libro, o la editorial de Gubok, que es la que lo edita, o muchas otras librerías que también lo pueden tener, os lo podéis pedir. Así que nada, muchas gracias, es muy barato y es, la verdad, un soplo de aire fresco para la historia de España y para todos vosotros que me seguís. Dale al like si te ha gustado y sígueme en mis vídeos. Gracias.